Yo creo que pues se va a poner muy complicado ahorita ir a la finca y con este tema de la, de la pandemia. Entonces, pues yo les iba a proponer de que hiciéramos, o sea, que volvieran a hacer el proceso de germinación y pues al menos medir este mes que hace falta ¿de qué? De semestre, porque el semestre se acaba en junio. Yo voy a dejar la práctica porque hay que volverlas ¿a qué? A replantear. Dejaría la práctica ya para finalizando semestre, prácticamente para la última semana de mayo, no sé, a ver si se disminuye. Pero pues digamos que ahora, pues como se viene todo el tema del mes de la madre, pues yo creo que eso va a generar un peor caos y no creo que vayamos a disminuir el tema de los contagios tan fácil. Entonces, uno, si tenemos la oportunidad, vamos y pues hacemos las evaluaciones en campo, no importa. Pero si no la tenemos, si quiero entonces que tratemos, creo que ustedes tienen todas sus semillas y que traten de buscar suelo en viveros, no busquen el suelo de los parques porque esos suelos son muy pesados y entonces no vienen con materia orgánica ni con cascarilla, no son porosos y eso va a impedir el crecimiento de la raíz y de la planta. Entonces creo que venden en los viveros ya suelo elaborado para las plántulas que ellos tienen ahí para plantular. Ellos lo revuelven con cascarilla, materia orgánica y un suelo un poco más orgánico. Entonces sugiero eso. Lo otro es que lo pueden hacer, nosotros ya habíamos hablado de hacerlo ¿en qué? Pueden hacer la siembra directa de la semilla en ¿en la qué? En la cubeta de huevos, pueden conseguirse en una cubeta de huevos o por ahí Calixto es el que más o menos, él le está haciendo ese trabajo en la casa. No sé la otra persona que también está haciendo ese trabajo en la casa. Ya él, digamos, tiene unas fotos y algo yo ahora o Calisto me hace el favor y se las comparte a sus compañeros para que vean más o menos el trabajo que él ha hecho y cómo ha medido la altura. Bueno, ahí hay unas variables que las podemos hacer en la casa y consideraría que podríamos medirla cada 5 días o 4 días. Eso depende mucho de cómo la planta crezca, porque de pronto hay plantas que son más demoradas, por ejemplo, maíz, creo que va a ser uno de los forrajes que se va a demorar mucho más. Yo aconsejaría que vuelvan a hacer lo de las semillas, o sea, saturarlas de agua. Ahora está haciendo un poco de calor, hay un poco de temperatura más elevada, entonces pueden que las semillas les germinen mucho más rápido. Entonces, bueno, esa era la propuesta y que entreguemos ese folleto con esas características de esa semilla. La otra cosa que les iba a proponer, no hemos hecho como mucho trabajo independiente, pero sí, digamos que ustedes han venido consultando una serie de artículos o haciendo una revisión literaria a través de los escenarios de ABP. De 2 de la tarde a 3 de la tarde voy a dar ese espacio porque quiero hacer un ejercicio con ustedes de análisis de artículos científicos. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo a la especie que seleccionaron para establecer, busquen un artículo científico, no son manuales ni tesis, ni Engomix, ni este ganadero, contexto ganadero, no son notas técnicas, sino un artículo científico. Creo que ustedes ya tienen acceso a bases de datos, la universidad compró unas bases de datos muy robustas, entonces traten de hacer el ejercicio de entrar por la biblioteca
Y creo que esas capacitaciones ya nos la dieron. Nosotros los docentes entramos es con nuestro número de cédula, no sé si ustedes entran con el correo y no sé si alguno de ustedes ya ha ingresado para que en el chat les comente a sus compañeros de cómo se ingresa y busquen ahí, ¿sí? Hagamos ese ejercicio, por favor. Entonces, en ese tiempo van a buscar un artículo, me lo envían por el chat interno para que yo se los pueda probar. Ahora voy a darles más o menos algunos parámetros cuando uno expone un artículo científico, qué debe de exponer. Em, para que, digamos, ese ya no vengan contextos ni nada. La idea es hacer esa sustentación de 5 minutos cada uno. Em, el día que tengamos la práctica, creo que es el 29, ya que no la podemos hacer, hagámosla ese día, a ver, hacemos la sustentación de esos artículos. Yo creo que una semana es apenas para mirar ese tema. No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que en el aula virtual yo les compartí el Excel que no se los había compartido y también les voy a compartir una presentación que pues más o menos son los parámetros para hacer la presentación de un artículo científico. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? Uy, Dios mío, señor. Si llega a trabajar. Bueno. Entonces, bueno, yo les voy a hablar más que de los sistemas de pastoreo, voy a darles algunos ejemplos que hay en el país muy interesantes, de algunos artículos científicos que hay de evaluaciones de sistemas de pastoreo y una parametrización para la selección de forrajes. Entonces, ya digamos, hemos trabajado mucho en el tema de forrajes, pero hay algo que uno tiene que tener claro para seleccionar forrajes. Y es que esos forrajes tengan unas características adecuadas para el lugar de estudio, ¿sí? Que es importante conocer la dinámica de crecimiento, porque de eso depende mucho el número de pastoreos que yo pueda hacer en una pradera, depende mucho la calidad nutricional, ¿sí? Y va a depender mucho las capacidades de carga que yo pueda proyectar en una finca. Entonces, digamos que uno de los problemas que nosotros tenemos todavía en el país es que no hemos optimizado bien el manejo de las pasturas. Em, y eso pues no nos ha, digamos, no nos ha permitido tomar decisiones con relación a qué tipo de manejo pastoril yo pueda hacer en una finca. Entonces, bueno, lo que normalmente sabemos, y creo que con el doctor Andrés tocaron estos temas del pastoreo continuo, del pastoreo rotacional o racional, del pastoreo racionado o en franjas. Esos son algunos tipos de pastoreo que normalmente se ven en los sistemas de pradera. Pero quiero pues que miremos unas cosas que sí son importantes y que se deben al tema del consumo. Un animal no consume forraje si hay condiciones intrínsecas del forraje como las deficiencias nutricionales que puedan tener a niveles de proteína o de minerales. Entonces, por eso es que nosotros nutrición e interacción suelo-planta-animal lo unimos tanto, porque pues no son aparte, sino pues una depende de la otra. Y por ejemplo, cuando uno
selecciona algún forraje en algún artículo científico, lo primero que uno tiene que revisar es esa calidad nutricional, a qué edad fisiológica tiene, porque por lo general las edades fisiológicas, lo que yo les decía en las sustentaciones de escenario ABP, pues van a depender mucho de la calidad nutricional. Hay otro tema y es el tamaño de las partículas, y esto se da más sobre todo en el tema de la suplementación. Entonces, cuando por lo general siempre cuando tenemos escasez de forraje en pradera, por épocas bajas de precipitación, por épocas prácticamente de sequía, pues ahí es cuando se viene todo el tema de silajes, de nolajes, estrategias de suplementación, no, sino prácticamente de alimentación que sustituye ese forraje deficiente. Entonces, sí es importante, por ejemplo, cuando uno compra cualquier tipo de, o cuando uno mismo hace los ensilajes, y es que los tamaños de la partícula deben de ser aproximadamente de 2 centímetros, ¿sí? Ya más grande, lo que pasa ahí es que el animal y finalmente las bacterias, a tener un tamaño a nivel de rumen tan grande, pues se va a demorar un poco más en la degradación, y pues la idea es que ese tamaño de la partícula nos ayude a ser más eficiente a nivel de rumen. En ese, digamos, en ese momento de la deficiencia y de las bajas precipitaciones. Bueno, estos son algunos forrajes, estos son pastos de corte, este que ustedes ven acá, yo no sé por qué no me, a ver si me sale una cosa. Este que ustedes ven acá es, tiende a ser cream grass morado, ¿sí? Por lo general cuando uno lo ve más de mayor edad es de color morado, pero pues ustedes ven aquí algunos visos. Son forrajes que por lo general se utilizan más como banco de forrajes, tenerlos de corte para épocas de bajas precipitación o para ensilarlos, también sirven mucho para ensilarlos. Entonces, sí, digamos, esta es una de las estrategias que yo les quería compartir a ustedes porque, por ejemplo, en las sustentaciones de ABP, a veces no se nombra, digamos, una estrategia como los bancos de proteína o energía que uno pueda tener en un sistema productivo. Entonces, esa es una estrategia para épocas de sequía. Cuando yo tengo altas precipitaciones, pues tengo que hacer lo posible de sembrar la mayor cantidad de estrategias forrajeras para cuando llegue ese momento pueda, digamos, balancear y se me disminuyan los costos, porque por lo general siempre se compra es externamente silo de maíz, o se hace también, sobre todo en leche, se hace a veces la suplementación con papa, pero el tema de la suplementación con papa pues tiene unas restricciones porque cuando yo suplemento con papa siempre se genera un tema de acidez en la leche. Entonces, todo eso va a repercutir en que las características que puedan tener los forrajes en ese momento, que no se pierda sobre todo el tema de calidad nutricional. Esta es una gráfica que la tomé en una conferencia que vi y me parece ideal porque digamos que aquí está el signo del tiempo, ¿sí? Bueno, no recuerdo, pero parece que es un forraje de trópico de clima cálido, porque digamos acá se empieza a evaluar desde los 14 días. Entonces, desde los 14 días de pastoreo, el último pastoreo corte. Entonces, aquí lo que pueden ustedes ver es que las hojas verdes, esto es como en el tiempo, para que ustedes tengan claro que en el tiempo puede estar perdiendo esas hojas verdes, estas hojas verdes se pueden estar perdiendo, pueden estar perdiendo lo que consumen los animales, por lo general son hojas, y pueden estar perdiendo calidad nutricional a través del tiempo, y esto finalmente se vuelve tallos
y aquí ustedes ven una gran cantidad de hojas senescentes. Entonces es algo claro, por lo general, yo por eso les digo, lo ideal es pastorear antes de los procesos de floración, porque aquí, por ejemplo, ya a los 42 días ya vemos espigamiento. Y esto va en detrimento de la calidad nutricional de los forrajes. Entonces, digamos que ahí el profesional sí tiene que tener la capacidad de tomar una decisión de qué momento inician sus pastoreos en su finca o en la finca, porque no siempre los mismos tiempos, 42 o 45 días en clima frío, 40 días, o en clima cálido, que por lo que estamos evaluando forrajes es a los 30, 35 días. Entonces, eso, lo que les decía, va en detrimento de la calidad, y por eso pues lo ideal es que ustedes no salgan con forrajes de este tipo de 70 ni 84 días, porque por más capacidades de carga que ustedes se proyecten, por más biomasa forrajera, tienen que relacionar ese tema con la calidad nutricional, o si no, digamos, no tiene sentido que ustedes hagan una proyección cuando la calidad nutricional, pues ahí no hay nada, no hay nada. Entonces, pues una cosa tiene que ver con la otra, y por eso les digo que se tienen que fortalecer en esos temas. Estos son algunos datos de la composición química de esos forrajes. En este caso, pues está a 40 centímetros. Hoy hacíamos revisión de las alturas de pastoreo. Entonces, no, ¿a qué altura yo puedo pastorear? Y normalmente, pues la altura pues depende mucho de la biomasa forrajera. Pero lo que les digo, la edad también pues juega un papel importante. Entonces uno puede estar mirando acá, por ejemplo, este que es de 40 centímetros, una proteína de 9,8. Voy a mirar una proteína un poco más, estos sí ya son menos, pero miremos los frescos, siguen siendo, por ejemplo, este de 10 semanas son aproximadamente 3 meses, un forraje que no. Em, Ustedes lo pueden ver acá, el detrimento de la proteína a través del tiempo. Estos son 6 semanas. Eso es más o menos un mes, 35, 45 días. Y uno tiene que empezar a trabajar este tema de la calidad nutricional en el tiempo, porque si no, pues la selección se queda ahí. Aquí ya tenemos los 4 ecotipos. Esos son como por ejemplo el ryegrass, que tiene diversidad de ecotipos. Aquí por ejemplo ese pasto de corte que normalmente le dicen que es kinggrass, o no sé qué más, cómo es que les dicen más las personas. Pero estas son 4 variedades que yo evalué en mi proyecto de tesis de pregrado. Y lo mismo, pues aquí digamos que en todas las variables se encontraron diferencias significativas, con relación, pues porque son diferentes ecotipos, y, por ejemplo el ryegrass usted también tiene que revisar y de tener en cuenta de cuál tipo de ryegrass usted puede manejar, ¿sí? Yo miraría ahí más el tema de que tenga una biomasa y una hoja un poco más ancha, porque hay unos ryegrasses que tienen una hoja angosta. La proteína no es que cambie mucho en los ryegrasses, aquí tampoco, ustedes pueden ver aquí. Tenemos este kinggrass morado, que es uno, digamos, uno de los forrajes que funcionaron mejor en mi ensayo de pregrado. Seguido por este otra especie. Digamos que la diferencia entre estas dos es que ese pasto elefante en esa zona del Huila, pues estaba más adaptado, ¿sí? Es una condición más de adaptabilidad. Y este Taiwán fue introducido, y este también es
son clones que se han traído de Cuba, por eso se llama 715 en el mercado, y pues para multiplicarlo, igual, o se siembra forma como estaca o acostado. Em, pero este Cuba 715, lo que de pronto sí tiene es un tema de la biomasa. No sé si en algún momento en nutrición a, a mí me encanta que cuando hace o maneja dietas, siempre incluye la proteína como un todo, pero pues la proteína no es un todo, tiene una fracción que es soluble, ¿sí? Tiene una fracción que es lignina, ¿sí? O sea que prácticamente es como la lignina, perdón, pero no es lignina, es una fracción que se pierde la proteína. Esta B3, que es una sobrepasante, entonces aquí lo interesante de este Cuba 715 es que pues tiene una mayor fracción, o sea, es mayor eficiente, es más eficiente pasando, absorbiéndose a nivel de intestino delgado, o sea, es más eficiente este forraje. Y pues cuando uno lo ve, pues las hojas son anchas, es un forraje, la biomasa es aceptable, pero es un pasto introducido, ¿sí? Se trajeron unos estolones aquí al país y este se ha venido propagando en clima medio y en trópico bajo. Em, otra forma que se han venido estableciendo los sistemas de pastoreo y la dinámica que se ha venido dando es que pues se incluyan árboles, ¿sí? Es un tema de bienestar, hay gente que ya en el país ha hecho manejos, ya hay fundaciones, hay una fundación que la escuché últimamente que se llama Ganso, que certifica todas las fincas agrosostenibles y sostenibles, que tienen una alta biodiversidad y conservación, y que todos los productos los compra el grupo Carulla. Cuando uno ve esto, pues entonces ya creo que los productores se animan más a que esa función lo certifique y que pues ellos puedan tener un canal de venta de sus productos. Digamos que los sistemas son muy dinámicos. eh, no es fácil cuando uno es un tema hasta chichorronudo porque a veces es complejo para el profesional integrar el conocimiento, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, planes de fertilización, suelo, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Y entonces siempre, digamos que se ha tratado de que esos componentes den la respuesta final y es producción de leche y producción de carne y esto pues no solo lo hablo en rumiantes, ¿no? Ya hay muchos sistemas de manejo en monogástrico que se están trabajando a nivel de producción porcina y de navicultura. Y eso se debe más a un tema pues de bienestar animal. Ahora se viene todo un tema de manejo de bienestar animal por legislación y pues ustedes tienen que empezar a manejar eso porque se viene un tema de consumismo, se viene un tema de que maltrato animal, entonces sí, sí es importante que pues tengamos las herramientas de cómo hacerlo, ¿sí? Em, este tipo de sistemas, esto es lo que uno diría hoy, es cuando ustedes me dicen capacidades de carga de 50 animales, me imagino siempre todo esto en un pedacito. Entonces uno, por eso es que cuando yo les digo, bueno, imagínense en una hectárea, o sea, por una hectárea 6 animales, no sé, ese es el promedio que uno maneja em, a nivel nacional. Em, pero sí lo que uno ve es que estos sistemas, y ahí lo que estamos viendo es una ganadería de muchas razas, ¿sí? Jersey, Holstein, mezclas, en fin. Y uno ve la pradera y pues esto debe ser raigrase.
La biomasa forrajera, por eso a veces les digo, bueno, esta área, pero ¿para cuánto tiempo es? Entonces, cuando se montan 1 o 3 días, uno dice, ¿será que esto sí realmente va para donde va o sirve o no sirve? Mm, entonces es importante también el manejo de la cuerda eléctrica. Esto es un sistema de producción de leche, pero debe ser intensivo, ¿sí? Este es, en algún momento, hace muchos años, tuve la oportunidad de ver este tipo de sistema de pastoreo. em, Aquí ustedes ven la cuerda eléctrica, ven el ganado y estos son unos aspersores de riego por pivoteo. Al lado, a los lados, ellos tienen unas, digamos, por donde está todo el agua y se va corriendo automáticamente. Entonces se renueva y pues así se va desplazando. El tema siempre va a ser un tema hídrico y este sistema de pivoteo pues solo está en el Valle del Cauca, por lo general solo se maneja pues en zonas planas, no se maneja, mm, pues es imposible manejarlo, sobre todo en trópico alto, nuestras condiciones topográficas no dan. Pero estos son sistemas controlados de manejo, eh, que en algún momento, es que yo no recuerdo, me parece que sí, esto fue en el Valle del Cauca, pero son sistemas intensivos, pero esos sistemas, estas son las mismas vacas que vimos anteriormente, ¿no? Pero que les están ofreciendo una cantidad de biomasa forrajera justa y adecuada para producir la leche. O sea, esto por lo general uno no lo ve, ¿sí? Es muy escaso y estos deben de ser más de 1000 animales que manejan estas fincas. Y yo recuerdo una charla que tuvimos con los que ahorita deben de estar en quinto, y es que ya se están proyectando los sistemas de producción de leche en trópico bajo muy fuerte. Por lo general, el trópico alto es el más fuerte en producción de leche, pero digamos, todas estas bases tecnológicas funcionan muy bien en trópico bajo, no tiene mayor cantidad de biomasa. Realmente allá debería producirse todo el tema agropecuario del país en trópico bajo, porque pues se cuenta con muchos recursos, son zonas planas, son zonas donde se puede invertir muy bien el recurso y se puede manejar muy bien los recursos hídricos. Pero son sistemas pues que tienen mucha tendencia a montarse, y yo sé que con el tiempo la leche se va a dar ahora más en trópico bajo que en trópico alto. Este es Mombasa, este es otro forraje. Uno debería, lo que siempre digo, uno debería apostarle más a los forrajes de hoja, ¿sí? Producción de biomasa. En trópico bajo, por ejemplo, hay un forraje, el braquiaria, también hay ecotipos de braquiaria, pero hay un braquiaria que se llama humidícola y esos solo son 2 hojas y el resto es tallo. Entonces eso, digamos que también va a afectar en la producción de forraje. En el caso de este de Mombasa, eh, solo con pasto, solo con pasto, se producen 10 litros de leche en este tipo de ganado. Esto es GIR, sin concentrado. Siempre y cuando ese forraje pues se fertilice, la altura de pastoreo es a 90 centímetros, y ese ensayo pues demostró una capacidad de carga de 6 vacas por hectárea. Este es el tema de la suplementación, ¿sí? Que es un pastoreo mecánico. Muchas personas tienen unos volúmenes de biomasa muy altos en sus fincas, o sea, los suelos son muy fértiles. Entonces, por lo general, sobre todo en trópico alto, nosotros tenemos la costumbre de que todo macho que nace sobre todo por la línea del normando, siempre se queda para cebarlo.
Entonces sí es importante, por ejemplo, aquí yo sé que aquí tengo la base de alfalfa y de festuca, pero si uno las tuviera y las estableciera, lo que yo digo de la alfalfa es que no sea mala, sino que es muy complejo establecerla, tiene muchas enfermedades, más que plagas. Entonces una bacteria o un hongo le cae a eso y pues hasta ahí fue. Otra que es muy nativa es la festuca arundinacia, eso también se trabaja mucho. Y lo ideal para con novillos es los novillos cuando uno va a hacer ceba, es, es cortar forraje, ¿sí? Y confinarlo, porque el tema de estos animales es que tú necesitas es ganar peso, no tenerlos en pastoreo o de pronto hacerles un pastoreo, pero siempre vas a necesitar una biomasa forrajera mucho más alta. Esto es maíz, también con el mismo sistema de riego. Esto básicamente es porque esta gente se dedica eh, a silo de maíz, ¿sí? Silo de maíz es muy demandado para el tema de la suplementación, porque es muy económico. eh, eh, si ustedes van a ver las etiquetas de concentrado, el mayor porcentaje siempre va a ser en maíz, ¿sí? Entonces hay que apuntarle también a, hoy en día ustedes ya saben que el dólar es costoso, el tema del maíz también. Ahora la industria, sobre todo de los monogástricos, se han ido a quiebra porque su base de alimentación es el maíz, ¿sí? Y esa energía pues no la sustituyen. Rumiantes sí es un poco más fácil porque pues hay grasas sobrepasantes, hay otras, digamos, otras bases energéticas como el glicerol, pero pues todo eso se tiene que manejar muy bien, lo que no hacen los monogástricos. Entonces, sí es importante, eh, yo no les estoy diciendo que se compren esto, pero sí es importante que conozcan tecnologías que están en Colombia y que pues que se trabajan, ¿sí? Ya hay gente empeñada en producir el maíz para todo para toda esa materia prima de la base de los concentrados. Bueno, aquí hay algunas características de los sistemas de pastoreo, el controlado. ¿Y qué quiere decir controlado? Que yo corra mi cerca eléctrica para mis 6 vacas y sé cuánto forraje es que se van a comer. Entonces, si se comen 70 kilos, entonces les estoy dando los 420 kilos de forraje que necesitan esos animales diariamente, ¿sí? Em, otra cosa es que yo esté haciendo permanentemente los análisis de suelo, por lo general se hacen cada 5 años en una finca, ¿sí? Entonces, que yo esté revisando permanentemente ese tema de extracción de nutrientes y hacer bien mis planes de fertilización, que uno vigile bien el tema de la composición, porque las ahí son polifíticas. Eso quiere decir que tiene tréboles, festucas, y yo creo que ustedes lo vieron en el sistema productivo de la universidad, y es que hay muchas especies, ¿sí? Hay gran variedad de especies. Entonces, eso nos lleva también a ser un poquito más, controlar un poco más el tema de las arbences y que cumplamos con un objetivo, y es que incluyamos una leguminosa eh, como mezcla de forraje, ¿sí? Eso más o menos está a través del 20 o el 30% de la pradera. Em, la otra cosa es que uno tiene que dividir la finca, o sea, tiene que dividir los potreros para, por ejemplo, para certificarse en buenas prácticas ganaderas. Uno de los ítems que piden es, bueno, cuántos potreros tiene, que uno tenga el potrero
para las cuarentenas, para cuarentenas cuando ingresen animales externos de la finca, que uno los pueda vigilar, que uno tenga los potreros de pastoreo, que uno tenga los potreros de las de levante, que uno tenga, digamos, todo ese ecosistema planeado. Porque la mayoría de las fincas no tienen nada planeado, nada, o sea, no hay una división de potreros y yo entiendo que eso tiene un costo, pero eso tiene una organización, ¿sí? Marcar los potreros, porque si uno no marca los potreros, uno no sabe la secuencia del pastoreo, ¿sí? Es decir, ya salieron de acá, entonces se pasaron para el 5 para el 6 entonces uno no sabe cómo es el manejo fisiológico. Entonces, a eso se quiere llamar control. Un pastoreo controlado es donde usted mide absolutamente todo, donde usted no está desperdiciando forraje, sobre todo en Kikuyo, que es uno de los forrajes que mayor tiene problemas de acolchonamiento, si uno no lo maneja. Entonces tiene material muerto, entonces no crece el pasto, porque pues simplemente usted no tiene un buen manejo del pastoreo. Estos son algunos casos de sistemas de producción de leche. Yo los saqué acá en una tablita. Por ejemplo, tenemos en clima cálido pasto estrella. Estos son forrajes. Saqué los forrajes que, digamos, son mucho más, que hacen mayor presencia en los sistemas de producción. La producción de forraje verde. Entonces, aquí también está King Grass. Bueno, ustedes podrían tomar esta serie, por ejemplo, aquí 40 días de recuperación, 12 toneladas. Aquí, pero esto es al año. Aquí ya sí son 2.5 toneladas. En Nariño, vean Mosquera, o sea, pues es que Nariño tiene unos suelos mucho más fértiles que Cundinamarca. 0,47 toneladas por hectárea. Bueno, este dato sí no sé de dónde es. Este sí lo hicieron hace muchos años, ¿no? En el 85. Esta es alguna referencia que tengo de Kikuyo. Aquí están las producciones de braquiaria. Por ejemplo, aquí ustedes ven una gran diferencia de solo el forraje, más si yo incluyo un sistema silvopastoril o algún tipo de estrategia forrajera, y pues esto no quiere decir que se coja el forraje del sistema silvopastoril o de las arbustivas y lo sumo con el no. Esto es pues ya condiciones climatológicas que le pueden potencializar la producción de biomasa a esta braquiaria. Y una me parece que un forraje que no hemos trabajado mucho en clima cálido y en clima medio es Tanzania, este Panicum máximo. Y es uno de los forrajes que son muy promisorios para establecerlos en trópico bajo. Acá hay algunas leguminosas. eh, Varios, por ejemplo, incluyeron este botón de oro. Ese botón de oro, el tema de las leguminosas es el siguiente, y es que el botón de oro yo sí lo he visto como banco de proteína, eh, donde hacen corte y lo llevan a suplementar, o sea, no les dan concentrado a las de leche, sino lo que hacen es cortarlo. Creo que es que yo vi una vez, no me acuerdo, ¿dónde es que usted vive? Oviedo, es que se me olvida el nombre suyo. ¿De dónde es que es usted? No le escucho, Ala. ¿Será que tengo muy En bajito el Guaduas, volumen? profe. ¿En Guaduas? Entonces, Sí, señora. no, es que no recuerdo, me parece que hay un municipio cerca, pero pues hay un trabajo hecho con botón de oro que lo ensilan, los meten entre canecas plásticas y pues ahí hacen el proceso de fermentación, lo ensilan y eso es lo que le dan a las vacas. Y ellos tienen unos promedios de producción de leche de 18 o 20 litros con unas vacas jersey, o sea, tamaños más pequeños que la normal. Entonces, esa es otra cosa que cuando vean mejoramiento genético
el tipo del animal va a influir en el tema productivo. Eh, Puede que se vea botón de oro en trópico alto, pues yo realmente no lo he visto, pero por lo general ese botón de oro no se da en trópico alto. Varios escenarios de ABP vi este botón de oro en trópico alto y esto se da bien, bien, bien en trópico medio, en trópico bajo. O sea, usted lo puede traer y sembrarlo en trópico alto, pero eso no se le va a dar bien, ¿sí? Se va a demorar, el frío, o sea, la planta se va a resistir a, pues, hasta no está en su ecosistema ideal. En trópico frío, en trópico alto, lo que hemos trabajado o lo que se ha trabajado mucho es saúco. Una de las preguntas que siempre hace todos los ganaderos y toda la gente que tiene fincas en trópico alto, bueno, pero ¿qué especies? O sea, no hay mucho para escoger. A lo que hay en clima cálido, en clima medio y cálido, pues son una diversidad de especies, o sea, ahí no hay excusa de nada. En trópico alto sí hay una lucha y es que, por ejemplo, está Saúco, ¿sí? Saúco se ha utilizado mucho de ramoneo para leche, en algunas fincas funciona, en otras no, ¿sí? Sirve mucho para el tema de cerca viva. Está también las acacias, acacia de Curres, acacia japónica. El tema de las acacias es que a muchas personas no les gusta porque son muy invasivas. Si se cae la semilla y bueno, y crecen otros árboles, entonces se vuelven muy invasivas en las fincas y manejarlo pues hay que hacer corte, hay que estar podando los árboles. Pero yo veo que la otra estrategia son los alisos. Y entonces ahí el aliso pues no te está haciendo la copa más alta, pero sí te está ayudando mucho en el tema de fijación de nitrógeno en el suelo. Si sus suelos son bajos en materia orgánica, si son deficientes en materia orgánica, eso digamos que ese árbol puede ayudar. Es un árbol que casi a nadie le gusta porque se folia, se ve como un chamizo, entonces uno dice, ay, tan feo ese árbol, cortémoslo. Pero es que el fin de él no es producir biomasa forrajera, ni sombra, ni nada de esas características que podrían hacer otros. Por ejemplo, botón de oro, no, ni biomasa, sino es la calidad nutricional, ni sombra, ni nada de esas vainas. O sea, su fin es calidad nutricional. El sauco sí tiene sombra, biomasa y tiene calidad nutricional. La acacia tiene sombra. Pero por lo general las vacas no se comen las acacias, es un tema más de sombra. Este es un ensayo que se hizo con ganancias de peso en terneras. Por lo general ustedes ven ahí al fondo el saúco, pues ya hay gente que ha empezado de hasta quitas a empezar a hacer su trabajo. Esto es cuando ustedes tengan un árbol y tengan la oportunidad de tener un árbol de saúco en sus fincas o en las fincas de los que conozcan, traten de decirles aprovechen esos árboles, hay que multiplicarlos, hay que hacer una cerca viva, porque ustedes lo pueden ver, biomasa, biomasa y eso para leche es muy bueno. Estas son unas terneras Holstein. Esta es la ganancia de peso. Ustedes saben que fisiológicamente lo que yo necesito es que un animal, sobre todo estas terneras que van a ser el reemplazo de las madres, y van a ser las futuras madres, tienen que ganar un peso para llegar a su estado reproductivo ideal, y eso son más o menos, estamos hablando de 18 a 24 meses, 2 años. Si esos animales no ganan ese peso, pues entonces empezamos a tener inconvenientes con el tema reproductivo. Además es que si llegan a los 24 meses y no tienen el peso ideal para hacer o para mantener su primera preñez, pues ahí es cuando empiezan todos los problemas reproductivos. Entonces, este ensayo se hizo, eh, pueden verlo, con Kikuyo. El tema aquí es el tiempo, ¿sí? La medida de nosotros en sistemas de producción, y yo creo que en la vida es el tiempo, ¿sí? ¿Usted cómo aprovecha el tiempo? ¿Cómo pasa de un año a otro y dice, bueno, tengo
Tengo 20 y fue, pucha, cumplí 21 y pues sé qué hice en un año, ¿sí? Siempre es como, ay, no estudié, sí, no, bien, sigues. Pero hay que ser más eficientes y la investigación se trata de eso y los ensayos se tratan de eso, que en el mismo tiempo uno haga mayor eficiencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tratamiento 2 Sauco, 3 kilos de forraje con quicuyo y Sauco 6 kilos más quicuyo. Obviamente, pues esta cantidad de biomasa, hay que tener estos lindos árboles para poderla trabajar, ¿sí? Pero son cosas que hay que pasarlo a hacer, porque pues lo que yo les digo, todo depende del tiempo. Aquí son casi 100, 60 gramos, aquí ya llevamos una diferencia casi de 100 gramos y eso pues en un día es importante, ¿sí? En un día es una cosa elemental. Aquí tenemos otro ensayo, ya con este creo que es el mismo, pero estos son los kilos, entonces uno ve a través del tiempo, a los 15, a los 30, a los 45 días, cómo va, digamos, creciendo el tema. Aquí digamos que aquí hay un impacto, se vuelve como igual ya a los 60 días, ¿sí? A los 45, acá hay alguna diferencia. Aquí hay una forma de pesarlos, los animales, con una cinta bovinométrica. Cuando uno no tiene una pesa y de pronto quiere hacer estos ensayos, pues esto es lo más cristiano posible que uno pueda tener en una finca para poder medir el peso de sus animales. Ustedes ven que esas capacidades de carga pues se trabajan es con pesos. Eso no se trabaja eh, con número de animales, sino con el peso del animal. Estos son algunos ejemplos de pastoreo continuo o libre de capacidades de carga. 0,9 unidades de gran ganado, solo en pastoreo, proporción de la dieta, solo pasto, sal y agua. ¿Sí? Este es ya pastoreo rotacional o racional. Estos son datos del Huila. Aquí ya es el tipo del manejo, es con sistema silvopastoril asociado a Tanzania leucaena y estos son pesos iniciales y finales de las ganancias de peso, leucaena como ramoneo y Tanzania como pastoreo. Y aquí pues están las dos especies, pero ya pues incluyen los minerales. El tema de los minerales es vital, manejarlo en el sistema que sea, o sea, esa parte de la nutrición. Ustedes formulan una dieta para ganado, tienen que ir con sales, o si no, pues eso no tiene mucho sentido, porque los minerales son la base del manejo reproductivo y de la asimilación de los nutrientes a nivel del rumen. Este es pastoreo racional o en franjas, que es cream grazing, que la idea es que se trabaje con cuerda eléctrica. En ganado de carne, pues ese es otro tipo de manejo. Allá no hay cuerda eléctrica, porque el ganado de leche, sobre todo el gir, pues tiene otro tipo de manejo. Son animales que son de un temperamento biológico diferente al ganado de leche. Aunque hay animales que han nacido en las fincas y hay gente que los maneja bien, que los trata bien, que se vuelven así muy mansitos, pero son animales que de todas maneras requieren un manejo mucho más fuerte. Y sobre todo en trópico bajo no es que se maneje mucho el tema de la división de potreros, o sea, son sistemas extensivos. Aquí vemos un ejemplo en Brasil. Esto sí ya se trabaja con porcentajes de acuerdo al consumo. Estas son las caracterizaciones que en algún momento nosotros les pedimos y que ustedes también tienen que montarse en eso a la hora de sustentar sus escenarios de ABP. Y hace poco yo hablaba con la doctora Beatriz y ella me decía, no, pero siempre se les ha dicho que hagan una introducción de qué es lo que va a hacer para contextualizar al
Cuando ustedes hagan cualquier tipo de presentación, tienen siempre que contextualizar al auditorio, así seamos, pues, los que manejamos lo conocemos el escenario de AP, ya lo hemos revisado, pero pueden existir personas externas, hasta sus mismos compañeros, que no tienen ni idea dónde están, y entonces cuando uno ya empieza a dar datos, pues no conecta las cosas. Y por ejemplo, aquí se manejan 240 vacas en 110 hectáreas. El manejo es con raigaras, los periodos de recuperación son 35 días, o sea, tienen 10 pastoreos al año. Manejan pastoreo 3.2 toneladas de materia seca por hectárea año, que es la proporción de la dieta. Ensilaje 1.8 y el concentrado 1.3 toneladas de materia seca por año. Bueno, estos son datos que son grandes, pero pues nos llevan a tener una mayor proporción de la dieta. Entonces, por eso les digo, yo sé que en capacidades de carga uno hace el promedio de los dos momentos, pero pues realmente cuando llega ese momento, la época de sequía, usted de los 80 kilos de forraje verde que tiene que dar, no tiene 80, tiene 40 y le toca sustituir 40 kilos. Entonces por eso es que en esos tiempos de época de sequía, el ganado, todo el mundo empieza a vender ganado porque no tiene cómo alimentarlos, porque es muy drástico el tema. Y es porque nunca, lo que les decía, no nos hemos preparado para ese tema. O sea, realmente no nos hemos preparado. Estas son algunas investigaciones esta es una especie que se trajo de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda. Alguien alguna vez escribió Lotus curniculatus, pero creo que lo escribió mal. Esta es otra variedad de lotus, que es Lotus uliginosus, es una leguminosa que se trajo aquí al país para establecerla en trópico alto. Es otra alternativa como los tréboles, por ejemplo, para incluirla como leguminosa ¿en qué? En los sistemas de producción de leche. Entonces son los beneficios y las oportunidades del uso de Lotus uliginosus, que es una leguminosa tanífera, o sea que no genera taninos, en sistemas de producción de leche especializados en Colombia. Entonces aquí lo que se trabajó y lo que hizo este profesor fue más trabajar las emisiones de metano, eh, de dióxido de carbono y óxido nitroso, que ese óxido nitroso se da más por las fertilizaciones nitrogenadas. Entonces se incluyó esta especie para disminuir eso. Entonces, estas son algunas calidades nutricionales de todas las especies forrajeras, sobre todo las leguminosas que nosotros trabajamos. Lotus curniculatus, este se llama, ¿cómo es que se llama esta? M. sativa. ¿Quién es la que está trabajando con esta especie? Trifolium pratensis y repens, que es el blanco y el rojo. Entonces uno ve aquí la cantidad de proteína que manejan estas especies, la digestibilidad in vitro de la materia seca, o sea, esta por ejemplo es mucho más alta la digestibilidad, el FDN y el FDA. Entonces son parámetros que hay que revisar, sobre todo de calidad nutricional, a la hora de seleccionar. Yo lo que he visto de Lotus curniculatus es que no funciona si no hay agua. O sea, esa especie se muere si tenemos periodos, si son zonas donde son más del 60% periodos prolongados de sequía, pues no hay nada que hacer. Puede ser muy buena en proteína cruda, pero pues no tolera sequías. Ay, se me olvidó esta. Esta es otra, alguien la tiene, que la estableció. Trifolium pratensis.
y repens, sobre todo con trébol rojo, hay un trébol rojo que es gigante, genera biomasa y todo, pero no es, ese trébol rojo pues no es que esté muy permanente en la pradera como lo hace trébol blanco. Trébol blanco es una especie que está, o sea, que permanece en la pradera, que no se pierde. Es, esto que les estoy diciendo es como para que presenten así cuando les toque los artículos, y es que traigan tablas, que las analicemos, que no traigan textos, que se hagan una introducción de materiales y métodos, pero que sea algo muy específico, muy claro, pero que cojan las tablas y los gráficos más representativos de ese artículo. Entonces aquí tenemos la producción y calidad de la leche en una pastura asociada con gramínea y leguminosa versus una pastura mixta, gramínea a los 45 días. Entonces esta es asociada con una leguminosa y esta es sola, ¿sí? No sé por qué le pusieron mixta. Bueno, de pronto puede ser polifítica y pueden haber ahí algunas especies presentes. Eh, pero por ejemplo aquí en litros de leche, por eso les decía que es suplementar o tener la estrategia como en clima medio como botón de oro y Sauco para producción de leche, pues esto nos va a ayudar a mejorar sobre todo este tema. Miren, esta vaina cómo cambia, y es este tema de grasas, de sólidos totales, de la proteína. Entonces, cómo digamos, cambia por algo que tenemos en la legislación y que y se paga por calidad de leche. Entonces, eso, lo que yo les digo, si uno no lo hace ahora, pues seguimos así, en praderas así, gramínea sola, como si nada, entonces seguimos con una producción de leche pues abajo, en el mismo tiempo, o sea, no buscamos soluciones diferentes. Bueno, este es otro trabajo que es el efecto de la fertilización nitrogenada sobre dinámicas de crecimiento en ryegrass. Entonces aquí, esta es alguna en las extracciones, uy, yo no sabía que tenía esto. Está un poco, no, pero esto está más viejito, que son las tasas de extracción de algunos forrajes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la biomasa de Kikuyo y pues uno compara, por ejemplo, la festuca, el azul horchoro, los raigrases, esto es lo que yo les digo que uno tiene que mirar. Em, ¿Qué pasó hoy? Voy con papito. Amor. Espere que este chino me empezó a molestar. Bueno, entonces aquí ven las biomasas. Bueno, son dos leguminosas, o sea, lo que yo siempre les he dicho, a pesar de que tenemos toda esta cantidad de biomasa, em, siempre es importante pues mirar si yo realmente voy a tener una pradera que vaya a trabajar alfalfa o tréboles, y esto por lo general los tréboles se mezclan. Alfalfa. Yo nunca he visto praderas en alfalfa. Si alguien la tiene bajo invernadero, produciendo, secándola y metiéndola en concentrados para caballos o para conejos. Bueno, se metió todo el mundo, que son los niveles de nitratos, que aquí midieron los niveles de nitrato que hay con el manejo de la fertilización de la urea en Kikuyo.
Uy, esta gráfica sí no se ve muy bien, pero estos son datos que, por eso es que yo les decía en las tasas de extracción que pues no puede ser 200 kilos de nitrógeno por hectárea al año, porque por lo general estos son los manejos que se le da a la fertilización nitrogenada. Entonces uno aquí puede ver, esto también yo lo vi en mi trabajo ahorita de doctorado, y es que entre más fertilice yo, no voy a ganar materia seca, o sea, materia, sin materia seca en los forrajes. Entonces, esta es una demostración, aunque no hay diferencias significativas acá entre aplicar 50, 100 o 200 kilos, pues es que aplicar 100 o 200 kilos, pues se me va a perder y yo no voy a lograr, por ejemplo, aquí son menos de 2 toneladas por hectárea. Si fertilizo con 100 y aquí sería 2 punto algo, si, entonces esto es dinero perdido, ¿sí? Esto digamos pues el tiempo nos ha dado digamos, la razón y no es que entre más urea yo le meto, pues voy a ganar más biomasa y en este caso pues nosotros trabajamos es con materia seca, más no con biomasa. Entonces sí esa gráfica es muy importante para que uno se dé cuenta. Y la otra es si no fertilizo. Pues si no fertilizo lo mismo, o sea, yo tengo que tener esa capacidad de fertilizar, de que si no fertilizo, pues voy a perder en el mismo tiempo, voy a hacer cosas diferentes. Estas son las concentraciones de nitrato. Es que tengo una acá, pero espérenme acá. Hola doctora, buenas tardes. Y que todos los términos de la convocatoria, que a pesar de que se cierra en agosto, la Dirección de Investigación está solicitando que entreguemos todo hasta el 30 de mayo. Sin embargo, pues nos toca ir organizando las hojas de vida, mirando cómo se... Bueno, esta es con nitritos. Entonces, lo mismo, o sea, si yo fertilizo mucho, pues yo voy a perder todo ese nitrato, todo ese amonio y amoníaco cuando aplico urea en el suelo, se pasa a nitrato y después se vuelve nitritos y después se vuelve un amonio que va a tomar las plantas y pues en este caso no lo va a tomar las plantas, pues esto lo que hace es prácticamente una pérdida alta de ese manejo. Esto es, creo que varios ya miraron el relacionado con el valor nutricional del quicuyo. Entonces, importante este tema de la energía neta de la lactancia, a pesar de que pues, en los quicuyos es muy bajo, ¿sí? 1.15, 1.4, sí es importante reconocer que este tema de la relación entre el consumo de la materia seca y la producción de la leche, aquí está, porque es importante la materia seca relacionada con la producción. Entonces aquí tenemos que entre mayor cantidad de materia seca yo pueda tener en mi forraje, pues puedo tener mayor producción de leche. Pero aquí somos muy claros, en este ensayo yo no lo puse, pero edad fisiológica 45 días, ¿sí?
Si usted va a simular esta ecuación a los 90 o a los 65 días, pues esto pues no tiene nada que ver porque ahí no hay calidad nutricional y pues habría que revisar la energía. Listo. Aquí hay algunos parámetros productivos y agronómicos de Pasto Quicuyo bajo dos metodologías de fertilización. Bueno, esto es una grosería pegar esto así, pero yo no me acuerdo por qué lo tenía así. Eso, materiales y métodos, uno no lo hace así. Uno lo nombra, no más, así por ejemplo como tratamientos, 50 kilos de nitrógeno por hectárea, 25 kilos de nitrógeno por hectárea, más 200 kilos. Esos fueron los métodos, ¿sí? Este fue el diseño estadístico, un bloque aleatorizado con 3 tratamientos, creo que ustedes ya vieron estadística, en 17 potreros. Y aquí tenemos el análisis descriptivo de los parámetros de producción. Entonces aquí hay uno que es, por ejemplo, el porcentaje de las hojas. Ahora ya no se mide porcentaje de las hojas, se mide cuántas hojas. El porcentaje del tallo, pues tampoco se mide el porcentaje del tallo, se mide el diámetro del tallo, pero pues en este ensayo yo no me acuerdo de cuántos años es, pero ya ese tipo de variables no se maneja. La producción de forraje verde, por eso es importante el tema de los artículos actuales, ¿sí? Porque pues hay cosas que uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo sacaron? Y esto cuando uno dice, bueno, ¿y cómo sacaron el porcentaje de las hojas de la planta? Y esto yo creo que cogieron el metro cuadrado y miraron un tema de biomasa. Entonces, hay gente que se pone a deshojar las hojas, así como, y uno entonces separa las hojas. Mentiras, yo tengo mi ensayo así. El último ensayo deshojaba los quicuyos, las plantas, y pesaba tallo aparte y hojas aparte. Entonces ahí uno sacaba un porcentaje, pero pues yo no lo voy a sacar por porcentaje, sino por pesos. Pero hay gente, esto sí se ve horrible. Entonces, esto es algo que cuando traten de hacer su presentación, que se vea pues bien, ¿sí? Pero vamos a hacer un esfuerzo ahí de ojos. Y por ejemplo aquí esta es una tabla parametrizada con condiciones naturales, o sea, sin manejo y con buen manejo, o sea, hay que hacer algo. Porque es que pasar de 3 toneladas a 10 toneladas, eso es un mundo de cosas importantes. Listo. Esto ya es biomasa y aquí ya es con mezclas, ¿sí? Pues obviamente esto es muy, a veces muy obvio. Esto ya es digestibilidades. Pero venga, miramos aquí hay maíz forrajero. Estas proteínas crudas no están en porcentajes. Ustedes pueden ver a veces aquí son gramos de proteína cruda. Aquí está gramos por año de FDN. Cuando vean números así es porque está en gramos. Producción de biomasa de acuerdo al número de cortes. Lástima que no está. Uy, vea, yo no me había fijado en esto. Aquí hay unos, pero ¿quién es este artículo? Gramos de materia seca por metro cuadrado por año. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo estoy haciendo, pero nunca había visto ese parámetro en un artículo. Pero este artículo de quién es, muestra a ver. Ah, esto es de La Salle. Listo, mis queridos. Entonces, la idea es que por favor trabajemos en este tiempo en un artículo científico, busquémoslo y por favor de la especie que están trabajando me lo comparten por el chat. Es que no sé dónde está.
porque, no, pero acá no está. Les voy a subir el ejemplo de más o menos, no, que puede ser para que puedan presentar su artículo. Es que no, me parece que yo lo tengo es en otro lado. No sé, preguntas, aportes, pensamientos. Yo, María Clara, me parece que yo ya les había subido un ejemplo de folleto o les presenté un ejemplo de folleto en una clase, me parece. Pero yo ya les había dicho qué características tenía que tener el folleto. En una clase me parece que hablamos de eso. Sí, profe, tú nos mostraste el folleto, pero digamos que sí lo podrías subir por el aula virtual. Pues uno saber cómo es el folleto y para poder desarrollarlo. Bueno, yo se los mostré en clase para no subirles nada, pero bueno, les voy a subir uno de los, no es el ideal, pero sí al menos es un folleto, o sea, tiene que ir información por lado y lado. Y que en el mismo folleto ya en el incluyan alguna gráfica o alguna variable que les pareció representativa. No sé si en la matriz de Excel que puedan generar, puedan hacer unas gráficas de regresión o de correlación, que sería interesante una variable como altura, largo de la raíz o número de las hojas con la altura, no sé, habría que mirar a ver de esa información que se saca, pero bueno, listo, yo le subo ahí en el aula virtual lo del folleto. Vale, profe, muchas gracias. ¿Alguien más va a decir algo? Profe, yo tengo una duda. Señor. Es que estuve buscando artículos pues de la Titan Blend 1000, pero no me salen como tal. Y pues la Titan Blend 1000 es como una combinación del Raygrass. ¿No se podría trabajar el Raygrass? No, sí, o sea, el tema, digamos que uno de los problemas de esas variedades es que pues solo los productores pero por ejemplo los investigadores no analizan por ecotipos, no, sino la variedad, o sea, ryegrass como tal. Entonces todos los artículos científicos que vayas a encontrar, pues no te va a decir qué tipo de ryegrass es, porque pues eso ya es hacerle algo comercial a la empresa. Entonces, sí, todos los que tienen ryegrass tienen que escoger un artículo sobre ryegrass, pero no bajo el ecotipo que tienen. Porque, por ejemplo, eso que tú tienes, ese tetrablén es una mezcla con tréboles. Entonces, eso no hay estudios de ese tema, a no ser que te consigas un ryegrass evaluado con mezcla de tréboles. Ah, listo, pues, profe. ¿Listo? Entonces, porfa, trabajen en eso. Yo creo que aquí a las 3 todos ya tienen su artículo, me lo envían, los aprobamos y por favor empezamos a trabajar en eso. ¿Listo? Para la próxima clase. Bueno, chao queridos. Nos vemos entonces, juiciosos.